Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos a un capítulo más de la vibración cuántica del día. Y hoy, en esta vibración cuántica, volvemos a un autor que me gusta mucho, que se llama David Hawkins. En una comparativa de ese mapa de la consciencia, del cual trabajaremos un poquito más adelante, y que tiene que ver con la cultura y la verdad. Es un repaso casi histiológico, que sería de células, pero en realidad es un repaso histórico de los principios de la consciencia que nos mueve o que mueve el mundo. Tanto individual como colectivamente, la decisión de lo que es real o verdadero y por lo tanto importante domina todos los niveles de la sociedad y determina costumbres, moral, la ética, así como la política, la economía e incluso el derecho. En él se define, y aquí metería también hasta la religión, también no, la metería, porque la religión juega un papel importantísimo en la sociedad, queramos o no. En él se definen las obligaciones, las libertades y las responsabilidades junto con las opciones y alternativas de elección. Estas creencias se convierten en indígenas a la cultura dominante y dan lugar a expectativas en el comportamiento y reglas de conducta, tanto escritas como no escritas, que reflejan los extremos de todos los sistemas de valores. Cada uno tiene el suyo, incluso en sociedades cercanas como en Europa. Un alemán no piensa igual que un español en general, de hecho se asustan mucho. Un americano no piensa como un chino. Cada uno tiene y arrastra sus cadenitas y cada uno tiene su historia detrás importante, una historia de dolor. Los mitos culturales influyen incluso a menudo y definen las relaciones de la población y también de la estructura y función y funcionamiento del mundo. Del mundo es de las sociedades, incluidos gobiernos, economías, religiones. La mente humana supone que la comunidad de un sistema de creencias es prueba de su verdad. Y por supuesto la historia está llena de ejemplos evidentes de lo contrario. Hace algunos siglos todo el mundo creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que la Tierra era plana. Estos ejemplos solo demuestran que toda información es presunta y no absoluta, porque incluso las leyes de la ciencia están en constante cambio. Los fundamentos del gobierno y de las sociedades reflejan una amplia variación entre los sistemas de creencias altruistas, esto lo ponemos entre comillas, basados en la realidad, que resultan en gobiernos que son benevolentes. Aquí yo pongo un comillas a todos, yo no creo que haya gobiernos benevolentes, o sus alternativas, los gobiernos que son opresivos y explotadores. Históricamente las culturas dominantes se establecieron por la fuerza de la conquista y la militancia y fueron gobernados por el capricho del soberano. De hecho, todos sabemos que para obtener poder, cierto poder, para ser rey y monarca, el fundamento es la violencia. No hablemos ya de las religiones. Sin embargo, sus fundadores no fueron violentos. Bueno, si tiramos de la Biblia vemos que la violencia es como comer pan todos los días. Es para pensar un poquito, ¿eh? En esos días, así como ahora, las religiones fueron establecidas y aplicadas por la espada y las alianzas políticas de los gobernantes. En todas las culturas surgió la necesidad de definir la relación entre el gobernante y el pueblo, así como entre la religión y el Estado, así como la religión y el pueblo, y definir los parámetros de la autoridad. Con frecuencia surgieron conflictos de lealtades entre el Estado y la religión, y el fracaso para resolver los conflictos a menudo tuvo graves consecuencias, como, por ejemplo, excomunión, que te quite la cabecita del sitio, ser quemado en la hoguera, envenenado, tortura, mil cosas, ya sabéis. Todavía existe, por cierto, en algunas sociedades de esas, como todo el mundo tiene miedo de hablar de ellas, ¿no? Lapidan mujeres, cosas de ese tipo. La Inquisición, que según David Hawkins calibra a nivel 35, es decir, terrible,
fue el ejemplo del conflicto por el cual la teocracia totalitaria trajo la opresión extrema que alimentó la posterior desconfianza de la autoridad eclesiástica. Pero esto, que era un poco bruto, que todavía existe en la actualidad en otros países. Sí, sí. Es que dijimos, hostia, la Inquisición, qué locura, pero es que existe. Y existe en países con los que tenemos relaciones a nivel internacional. Existe. Bueno, Arabia Saudita hizo chopi a un periodista que trabajaba para el New York Times, y se sabe, y lo saben, y se oyen, hasta estaba grabado. Bueno, no voy a entrar en detalles de estos telúricos porque yo creo que ya todos lo sabemos. Hoy en día ocurre lo mismo, pero desde otro lugar. No hace falta quemar a nadie, pero torturar se tortura. Hoy es más sutil. Hoy un estado te manda a la policía, o te monta un pollo, o te envenenan. Hay otras maneras. Uno piensa, pues hemos evolucionado mucho. Pues yo no sé si hemos evolucionado mucho, pero este es el estado un poquito... Yo comparto bastante esto. Aunque trato de que no me afecte en el día a día. En realidad no me afecta en el día a día, pero lo cierto es que hay una energía, un movimiento global en el que siempre andamos en una dualidad. Negocio, no negocio, pero es que esto mismo existe en nuestra cotidianidad. Por eso es tan importante entender el poder que le damos a las cosas. Claro, depende en qué circunstancias estemos, las acciones pueden ser de un tipo u otra. Y esto es lo que se nos olvida muchas veces. Porque yo creo que el progreso ha entrado en un lugar de estupidez altísima, estupidez altruista altísima, que no sabe manejar las otras realidades que rodean el mundo, que son mayoría. Es interesante ver cómo, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, que otorga la libertad de imponer desde el gobierno una religión, pero también garantiza la libertad de religión. Es decir, todos los presidentes juran por la Biblia, pero ¿y si dices que no? No puede ser. La importancia de la religión en el establecimiento del gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, no puede ser pasada por alto, porque históricamente el propósito mismo de los pioneros fundadores fue buscar la libertad religiosa y la libertad de expresión, los cuales son, por tanto, inherentes a la propia fundación de la democracia, como se expresa en la Constitución. Pero bueno, también es verdad que esto de los pioneros de Estados Unidos, contarlo así es como contar que Heidi y Pedrito comen pan en la pradera junto a la cabrita. Ahí lo que había era una guerra canina por territorio, por espacio, por hacerse... Y sí, luego evolucionaron un poquito, pero que la cosa iba por ahí. En fin, uno tiene que medir cuál es su conciencia vibracional. ¿Estás dispuesto a...? Claro, cuando sales de Europa porque estás viviendo en la miseria absoluta y te ofrecen una tierra para descubrir, pues esas cosas ocurren. Por eso es importante lo que he dicho antes, dónde estamos y dónde no estamos. El argumento continúa hoy en día sobre lo que significa establecer una religión o prohibir la libre expresión de las mismas. La estructura política, por lo tanto, refleja la organización y la expresión de los sistemas de creencias que se revelan como la verdadera sede del poder. El gobierno no es más que el depositario formal de las ideas en una estructura legislativa que facilita la entrada en vigor de lo conceptual a su aplicación concreta. De hecho, uno dice, no, el Estado está separado de la Iglesia, por ejemplo. Bueno, sí, no, incluso en Francia, sí, no. Muchos de los partidos, por ejemplo, el Partido Republicano de Estados Unidos, tira mucho de sus evangelizadores brutales que mueven millones de personas a la hora de votar. Y estos se encargan negociando de mover el voto hacia un lugar u otro, a cambio de cosas. Aquí la ingenuidad no está presente. La verdadera fuente de poder y autoridad, sin embargo, es la fe de los ciudadanos en la supuesta verdad de las premisas básicas. Por tanto, el gobierno no es el mecanismo que transforma la realidad de la verdad no lineal o las ilusiones de la falsedad en la expresión pragmática y operativa del dominio lineal. De hecho, hay gobiernos, en España hay uno ahora que quiere controlar, por ejemplo, a todos los social media que tienen más de 1 millón de followers.
del tipo que sea, aunque hables de tornillos. Porque a partir de un numerito ya la cosa... Y sí, lo que oís, quiere controlarlos, quiere que se identifiquen, que permanezcan en un sistema de no sé qué, de control y cuidadito. Esto aquí, imaginaros en China lo que debe ser. Las formas y las expresiones de las políticas representan la destilación de premisas morales, espirituales, religiosas para su aplicación práctica a través de ¿qué? A través de la ley de ¿qué? De la vida cotidiana. Por lo tanto, no hay forma posible de evitar esa exigencia humana universal para el discernimiento entre el bien y el mal. E incluso el iconoclasta extremo o el criminal se atienen a esta distinción primordial. Los códigos de comportamiento correcto o incorrecto son inviolables, por ejemplo, en las bandas de los delincuentes, en la mafia, en el narco, y también en el mundo animal. Incluso el antimoralista es paradójicamente atrapado en la dicotomía al hacer de la ética y la moral errores, por ejemplo, lo políticamente incorrecto. Como la historia ha demostrado tan acertadamente, el proceso de los conceptos en el diálogo político es a menudo apasionado en la medida en que millones de personas mueren en el calor de la refriega. Sí, el ser humano paga el pato. El ser humano cotidiano, el que no participa de la política directamente solo a través de un voto, si es que puede votar. El frenesí político, ideológico, religioso. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber un gurú de la India? Le hago la pregunta, que seguro que tiene cosas interesantísimas, y que sea nacionalista. ¿Veis? Como dice, puta madre, a mí me explota la cabeza. Y sí, era Buda nacionalista, era chino, era hindú, era Jesucristo un supernacionalista. Bueno, por ahí igual sale alguien que sí. Yo creo que no. Ninguno de los dos. El frenesí político engendra violencia, fanatismo y los extremos de los sistemas de creencias por el cual el culto al Estado se convierte en una religión en sí y por sí mismo. También el culto a las religiones, como se ejemplifica, por ejemplo, en Mao Zedong, en Kim Jong-il, en los ayatolas, en Adolf Hitler, en Stalin, en Lenin, en los maduros. Pero te puedes ir a países democráticos también. Lo patognómico del totalitarismo es el paso de ganso militar, que por cierto calibra a nivel 90. El ganso militar es un tipo de desfile. Por ejemplo, ese tipo de desfile lo podéis encontrar en el ejército de Irán. Mientras que tales sociedades en cuestión pueden dar un servicio de boquilla a Dios o a la religión, las demostraciones masivas son en realidad consecuencia de la puesta en escena del narcisismo maligno mesiánico del líder que sustituye a Dios y en cuya presencia las multitudes lloran abiertamente con extravagante y abrumadora emoción y asombro. Pero este paroxismo se ha dado en combinaciones. Marx decía, la religión es el opio del pueblo. Vale, pues hay combinaciones que son teocracias, política y Dios, por ejemplo, el Vaticano es una, Irán es otra, Marruecos es otra. Y luego hay otras que sustituyen ese Dios, esa religión, por la política. Yo soy el defensor de la justicia, que serían, por ejemplo, los comunismos brutales, los populismos brutales de todo color, porque igual tenemos a un comunismo pirado, pero también podemos tener a uno que está en el otro lado, súper religioso, como por ejemplo el de El Salvador, que se pone unos trajes que parece Napoleón, que es cierto que ha controlado un montón de cosas de los maras,
pero que tiene un toquecito que da un poco de chuchi. A mí me da chuchi, pero es verdad que sería mejor, pero me da chuchi. Habrá que ablandarse en algún momento. No ablandarse en el sentido de permitir la delincuencia, no, pero hay más cosas en la vida, ¿no? En fin, una complejidad importante esto. Como se señaló anteriormente, la Constitución y la estructura básica del gobierno de Estados Unidos fueron creados por teístas o deístas, que no eran abiertamente practicantes de las políticas religionistas. Por tanto, a la divinidad se le dio el reconocimiento oficial como única fuente de la igualdad y la libertad. Esto se llama jurisprudencia, sin establecer la primacía de ninguna religión en particular que podría haber dado lugar al establecimiento de una teocracia. Pero bueno, sí que había una religión, venía del catolicismo con sus diferentes diversidades. Nunca existió en Estados Unidos un fomento de las religiones, por ejemplo, que tenían de origen africano, de las personas de color, ni tampoco del budismo en la época de la creación de Estados Unidos, ni del Islam, no la había. Había una línea que venía de la parte de los europeos que se escaparon, protestantes, católicos, lo que tú quieras. Otra fuente del derecho, o las expresiones o las muestras de las religiones como una realidad cultural social, se concede por la máxima básica de la libertad de expresión. En algunas decisiones los tribunales han extendido una gran libertad por la cual ha sido ampliada la libertad de expresión para incluir incluso los comportamientos o acciones físicas que luego son considerados como expresión simbólica. Irónicamente, una libertad tan extrema que no brinda la libertad de expresión para mencionar la palabra Dios en lugares públicos. Por ejemplo, hay ahora en ciertos estadios de fútbol donde no se pueden sacar banderas o cosas de ese tipo, o algunos tipos de banderas, pero de repente tú puedes rezar. Hacer signos de los que tú quieras y las cámaras lo sacan. Esto es de nuevo una paradoja en la medida en que todos los altos funcionarios públicos, incluidos, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema, han estado y han prestado juramento del cargo tradicionalmente durante siglos con su mano sobre la Biblia. A nadie se le ha ocurrido no usar la Biblia. La juxtaposición de estas resoluciones divergentes pone en cuestión la soberanía operativa prescrita de la inclinación política, la hipocresía y la retórica desviada por la presunción de recompensas de la ganancia política. Estas distorsiones se producen como consecuencia de una deliberada manipulación de las interpretaciones que sostenía la letra de la ley, pero al mismo tiempo obviamente violan el espíritu de la ley. La intención es bastante obvia para cualquier persona íntegra cuya inocencia no haya sido programada por los posicionamientos, es decir, por los polos. Uno podría ingenuamente presumir que el alto poder judicial estaría un poco por encima de los memes pegadizos o la popularidad transitoria de las ideologías relativistas que calibran en el nivel de conciencia de solo 160. Cuando la gente se encoge de hombros al reconocer la importancia de las falacias sociopolíticas, uno podría preguntarse, es decir, lo que está diciendo Hawkins aquí, pasan cosas y nos las pasamos por el forro, porque no nos afectan diariamente. Nos afectan, pero no diariamente, no de inmediato. Y la pregunta es, ¿te gustaría tener un cirujano que te fuera a operar que calibrara a 160? O incluso el mecánico que te va a arreglar tu coche que calibrara a 160, o representantes legales que calibraran a 160. Es decir, en esas situaciones nosotros actuamos inmediatamente, claro, porque tu vida está en juego inmediato. Si el cirujano resulta que es va drogado o lo que sea, ¿no? O el mecánico dice, mira, ven por culo, yo a este le meto esto y tal y para adelante. Te pondrías nervioso. Pero hay cosas más grandes que esas que nos afectan en el día. Y esas como, ¿yo qué voy a hacer? Y no es que haya que hacer. Yo por eso, hoy el tema de David Hawkins es un poco más
de estructura política, en realidad de energías de poder que existen en el mundo. Y es importante, para mí es importante, ¿por qué? Porque nuestra disposición a nuestro uso mental, por mucho que diga David Hawkins que la gente debiéramos de actuar más, yo ahí tengo lo que hay que actuar es de otra manera. Y yo no puedo cambiar, ni tú, el mundo. Bueno, hay algunos que cambian el mundo de una hostia, pero los demás, donde podemos actuar es en nuestra cotidianidad. Y al trabajar en nuestra cotidianidad, con el desarrollo de la conciencia de la vibración y el uso de los polos, no caer en las polaridades, porque ya no sabemos qué es noticia, qué es verdad, qué es mentira, porque está todo inducido, con lo cual uno es mejor que se ausente, literalmente que se ausente de la razón. Porque al final hay que jugar y se juega a un poder. Hay que jugar a un poder para gestionar ¿qué? Una empresa, un país, incluso una familia. Por lo tanto, si tú no quieres gestionar poder, porque tienes todo el derecho a no gestionar poder y estar en desacuerdo con el poder, con el que sea, tu actitud, como no estás en la polaridad, ha de ser más inteligente, más sabia, más de potenciación, de usar los polos sin que te arrastren. Los historiadores han señalado que las democracias rara vez duran más de unos pocos siglos por las mismas razones que fueron señaladas inicialmente por Sócrates. Él consideraba que esa integridad era poco probable que prevaleciera en la masa de votantes que otorgara cada vez más y más beneficios hasta el punto de llegar a perder su libertad. Nosotros la perdemos cada día. Cuando YouTube bloquea a alguien y saca contenido porque tal, cuando YouTube te pone, si hablas de una cosa de salud, una cosita abajo, cuando durante el COVID se crean ministerios de la verdad con gente que trabajaba con redes sociales. Cuando las redes sociales de los estados saben qué hacemos con el teléfono en todo momento, nosotros hemos perdido libertad. Cuando somos dependientes de un teléfono todos los días para hacer cualquier cosa, hemos perdido la libertad. Cuando no sabemos y nos vamos a la playa y estamos en la playa 4 horas, ya hemos mirado el teléfono 25 veces, 10 veces, 200 veces, hemos perdido la libertad. Cuando te llaman por teléfono 200 veces en un viaje de Alicante a Madrid, que son 400 kilómetros, mientras que antes no sabías nada de nada hasta que llegabas y llamabas por teléfono, no solamente hemos perdido la libertad, sino que nos hemos hecho borregos, nos han metido el miedo. Y ahí decimos, no, pero es que está muy bien porque así puedo decir. ¿Y si pasa algo? Hombre, claro. ¿Y si te rapta? ¿Y si en el camino me encuentro una mujer guapísima que se enamora de mí, yo de ella, y me paro a quererme, llamarme? ¿Qué pasa? ¿Por qué pensar siempre en lo malo? Hemos perdido la libertad. Estoy llegando, estoy de camino, hace sol, nos ha pasado un coche de color azul, hay un control de policía, hay un atasco, ¡qué horror! Hace un calor que te cagas. Eso durante 2 o 3 horas, vayas en tren, no vayas en coche. Hemos perdido la libertad. David Hawkins nos cuenta que en la actualidad el 85% de la población mundial calibramos por debajo de 200, es decir, en los límites de la verdad. Las expresiones sociales de la realidad espiritual, como los niveles de conciencia, se han documentado ampliamente en libros de David Hawkins, por ejemplo, como La verdad contra la falsedad, y algunos otros autores. El hombre moderno está profundamente influenciado por los medios de comunicación, por las redes sociales que lo controlan todo, cuyas presentaciones de la ostensible verdad incluyen incluso la falsedad extrema, a la que se da publicidad como si tuviera la misma validez íntegra. Esto ha hecho siempre, ahora estamos en nivel siempre atómico, galáctico, cuántico. Debido a su importancia, este tema, David Hawkins nos dice que lo va a tratar, y yo creo que lo trataré también, más adelante. Dado que la mente es intrínsecamente incapaz de discernir la percepción de la esencia o la verdad de la falsedad,
Una presunción común de la mente ingenua es que la verdad es establecida por la popularidad. Verdad igual a popularidad y la concertación de un acuerdo. Verdad es igual a popularidad y acuerdo. Así, la mente busca la confirmación y la búsqueda de la información confiable. Si todos dicen que esto, pues esto será verdad. Claro, ¿qué han hecho ahí para...? Lo que dije el otro día, el que controla el discurso controla la agenda. El discurso es el machaque diario. El que repite una mentira 10.000 veces la convierte en verdad. El que controla los medios de comunicación controla todo. El que controla a los medios de comunicación, que ahora son los internetes, las tecnológicas, lo controla absolutamente todo. Por ejemplo, David Hawking hace una comparativa. Dice que en la Enciclopedia Británica calibra a nivel 465 de 1000, o sea, bastante bueno. Mientras que el 50% de la información de Internet, así como el 50% de los blogs, lo comenté el otro día, calibra por debajo del nivel crítico de 200, o sea, pura farfulla. Por lo tanto, incluso la búsqueda íntegra de la verdad lleva a la desinformación. Nosotros pasamos de tener que ir a los libros a buscarlos a las bibliotecas, a las librerías, a que Wikipedia, hecha por la gente, el uso de la gente, se convirtiera en la fuente primordial de información. No es inmediato ya, pero ¿qué es inmediato? ¿Tú cómo puedes comprobar eso? ¿Quién lo ha escrito? ¿Qué ideología tiene? ¿Acceso a controlar? En fin, ¿qué queréis que cuente? Que los medios de comunicación incluyan material falaz es una consecuencia de la ilusión creada por el pegadizo meme, justo y equilibrado. Es más, esto viene de la psicología y del marketing. Saben que la mentira, el fomento de la dualidad, nos atrae. Lo dije el otro día, un comentario malo me tiene loco, 10 comentarios buenos, bueno, bien, fantástico. Uno loco. Por lo tanto, ¿qué hacen? Utilizan esto. ¿Para qué? Para ganar publicidad, para llevar a la gente hacia donde quieren. La implicación, por supuesto, es que a través del relativismo, la falsedad es de igual valor a la verdad, una presunción bastante absurda solo por su valor nominal. En resumen, queridos amigos, vivimos en sociedad, compartimos cosas. La idea es proyectarnos, entendernos primero nosotros, nos vamos a ver y nos vemos envueltos en circunstancias de la vida, producto de la necesidad de la competencia, del trabajo, del tener, de comprar, de la educación. Sí. Un grupo de gente la vuelca en el Estado pensando que el Estado y lo público nos van a curar. Ideología, control del Estado. Otros en lo privado, lo mismo. No hay privado, no hay público, no hay independencia. Son lo mismo. El Estado, cuando se apodera de la educación, la lleva hacia el lado que quiere, gobierne uno u otro. Lo privado hacia el uso. Y dentro de este disimulo diario del estudiar, del formarse, del aprender para ser persona, incluidas las religiones, entramos en una puta locura en la que se ponen en juego todos los días de nuestra vida nuestros valores y nuestros principios. Cuando antes empezamos a descubrir, a ver, a aprender cómo mover nuestras energías, cómo estar atentos, cómo usar los polos, cómo es la conciencia de nuestra vibración, cómo es el movimiento de nuestra energía y cómo se puede hacer para mantener el silencio, ahí daremos pasitos. No creo que los pasitos sean de grupo, los pasitos son individuales, sin ninguna duda, y por contagio serán de grupo. No creo en la masa, no creo, sí que existe, no creo, no existe la energía de la masa. A la masa nos mueven por dependencia y por necesidad, la de vivir, la de comer y la de ser ociosos, es decir, usar y hacer ocio. Creo que David Hawking es uno de los grandes que representa y ha mapeado, puesto a disposición nuestra cómo poder revisarnos en esta vibración cuántica del día y tantos otros. Todo es cuestión de estar atentos.
y de querer, por supuesto. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.